Desperté y la mujer apache que rescaté estaba sobre mí. Su motivo me heló el alma. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando él llegó al pequeño poblado apache escondido entre colinas rocosas y árboles altos. La bruma de la mañana todavía cubría los caminos de tierra, haciendo que todo se sintiera más silencioso y misterioso de lo habitual. Para el protagonista, cada viaje a estos lugares no era solo una tarea, era una mezcla de aventura y responsabilidad. Había aprendido con los años que cada encuentro con las comunidades indígenas era diferente, algunas veces se trataba de ayuda médica, otras de apoyo logístico, y algunas, simplemente de escuchar historias que habían pasado de generación en generación. Él no era un hombre acostumbrado al lujo ni a la comodidad. Vestía ropa sencilla, cómoda para caminar largas horas, con botas gastadas que ya conocían más caminos de los que podía recordar. Su mochila estaba llena de suministros básicos, agua, comida, algunas medicinas, cuadernos y lápices para tomar notas. Cada objeto tenía su propósito y él los cuidaba como si fueran parte de su propio cuerpo. Sabía que en lugares tan alejados, no podía depender de nada más que de lo que llevaba consigo. Mientras caminaba hacia la parte más antigua del poblado, observaba cómo los niños jugaban descalzos entre las piedras y la tierra, sus risas llenando el aire como pequeñas campanas. Los ancianos, sentados en los porches de sus casas, le dirigían miradas curiosas y cálidas al mismo tiempo. Había algo en esa forma de vivir, sencilla y directa, que lo fascinaba profundamente. Él venía de una ciudad ruidosa, llena de coches, pantallas y prisas, y cada vez que estaba en estos lugares sentía que respiraba de verdad por primera vez en semanas. No tardó mucho en escuchar un susurro de preocupación entre algunos de los habitantes. Una mujer joven, con ojos oscuros y cabello largo recogido en una trenza, estaba visiblemente alterada. Se notaba en su mirada que algo no estaba bien, aunque trataba de ocultarlo con gestos tranquilos. Él se acercó con cautela, saludando en voz baja para no asustarla. Su formación y experiencia le enseñaban a observar primero y actuar después, y algo en aquel momento le decía que debía prestar atención a cada detalle. «Buenos días», dijo con voz suave. «¿Puedo ayudarte en algo?» La mujer asintió ligeramente, y sus ojos revelaron un miedo silencioso que él no pudo ignorar. Con delicadeza, ella le indicó un camino que conducía a un pequeño claro al borde del bosque cercano. Sin preguntar demasiado, él la siguió. Cada paso que daba lo acercaba no solo al lugar que ella señalaba, sino también a la sensación de que aquel día sería diferente a todos los demás. Cuando llegaron al claro, lo que vio lo sorprendió. Allí, junto a un pequeño arroyo, había signos de que alguien había estado en peligro, ropa rasgada, un par de huellas en el barro y ramas quebradas. La mujer apache señaló algunas de las marcas con manos temblorosas, como si cada movimiento le costara esfuerzo, pero también con determinación. Él entendió entonces que debía actuar con rapidez. Su entrenamiento no solo incluía rescates físicos, sino también la capacidad de calmar y acompañar a personas en estados de miedo o desesperación. «Ella está cerca», dijo ella, con voz apenas audible. «Necesita ayuda». Él asintió y se acercó lentamente a la zona donde las huellas terminaban. Cada paso lo hacía más consciente de la responsabilidad que tenía en ese momento. No solo estaba allí para asistir, sino para proteger. Con cuidado, revisó cada detalle del terreno, piedras sueltas, ramas, cualquier señal que pudiera indicar hacia dónde se había movido la persona que necesitaba ayuda. La mujer lo observaba, sus ojos llenos de ansiedad pero también de esperanza, como si depositara toda su confianza en él. Después de unos minutos de búsqueda, escucharon un leve sonido que provenía de detrás de unos arbustos. Era un susurro, una voz débil, apenas audible. Sin pensarlo dos veces, él se acercó, asegurándose de mantener una postura que no intimidara. Allí, medio escondida entre las ramas, estaba la mujer apache que necesitaba ayuda. Su rostro mostraba signos de fatiga y miedo, y su respiración era rápida pero irregular. Él se arrodilló a su lado,
hablándole con calma para que entendiera que estaba allí para cuidarla. Tranquila, susurró. Estoy aquí para ayudarte. No estás sola. Ella lo miró, y por un momento, el miedo dio paso a una chispa de alivio. Sus manos temblaban mientras él le ofrecía agua y revisaba que no tuviera heridas graves. La mujer apache aceptó con gratitud, pero todavía se notaba la tensión en su cuerpo. Él sabía que no bastaba con curar el cuerpo, debía también calmar el espíritu. Así que se sentó a su lado, con paciencia, mientras ella recuperaba algo de fuerza y confianza. Mientras la ayudaba a incorporarse, él notó algo en su mirada, una mezcla de miedo profundo y determinación silenciosa. Aquella combinación le decía que ella no era simplemente una víctima de la situación, sino alguien con fuerza y coraje, que había resistido más de lo que muchos podrían imaginar. Él respetó eso y trató de reflejar la misma calma y firmeza en cada gesto. No te preocupes, dijo con voz segura. Vamos a salir de aquí despacio, paso a paso. No hay prisa. Juntos comenzaron a caminar de regreso hacia el poblado, con él siempre a su lado, atento a cada movimiento, a cada respiro. El sol ya había subido un poco más, y la luz de la mañana iluminaba los colores del bosque y las colinas, haciendo que todo pareciera más vivo y brillante. Cada hoja, cada piedra, cada sombra parecía cobrar un significado especial en ese momento, y él sentía que el tiempo se movía diferente cuando estaba allí, concentrado en alguien que necesitaba su ayuda. Mientras avanzaban, la mujer le contó brevemente lo que había ocurrido. Se había perdido en el bosque mientras recolectaba hierbas medicinales, y había tropezado con un terreno peligroso que la dejó atrapada entre rocas y ramas. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, comprendiendo que su labor no era solo física, sino también emocional. Era importante que ella sintiera que podía confiar en él por completo. Finalmente, llegaron al borde del poblado, donde los demás habitantes los esperaban con rostros preocupados. La mujer apache fue recibida con abrazos y palabras de alivio, pero su mirada se encontró con la de él una vez más. Había un entendimiento silencioso entre ambos. Lo que había sucedido no era solo un rescate físico, sino un momento que marcaría el inicio de algo mucho más profundo, un vínculo inesperado pero poderoso entre dos personas de mundos distintos. Él observó cómo se recuperaba poco a poco, cómo volvía a caminar con seguridad y cómo sus manos, antes temblorosas, recuperaban firmeza. Todo eso le dio una extraña sensación de satisfacción y respeto. Sabía que no podía anticipar lo que vendría después, pero por ahora, el peligro inmediato había pasado, y había aprendido algo esencial. En estos encuentros, lo que parecía ser un simple acto de ayuda podía transformarse en una experiencia que cambiaba la manera de ver la vida. A medida que el sol subía y el día comenzaba a calentar, él se sentó un momento a observar el poblado desde la distancia. Los niños seguían jugando, los ancianos conversaban y la mujer apache que había ayudado se encontraba entre ellos, recuperando poco a poco su tranquilidad. Él respiró hondo, dejando que la calma lo llenara, sabiendo que ese día, aunque comenzara como cualquier otro, había dejado una marca en su memoria que no desaparecería fácilmente. El día continuaba avanzando, y el calor empezaba a sentirse en la piel, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba concentrada en la mujer apache que acababa de rescatar. Aunque ahora estaba a salvo entre los suyos, él sentía que algo no encajaba del todo. Cada gesto suyo, cada mirada, parecía contener un mensaje silencioso que él no podía descifrar. No era miedo, ni desconfianza, al menos no completamente, había algo más profundo, algo que lo hacía sentir inquieto y alerta al mismo tiempo. Decidió quedarse un momento más en el poblado, no por obligación, sino por curiosidad y preocupación. Mientras caminaba entre las casas de madera y barro, observaba cómo la gente se movía con naturalidad, como si los acontecimientos de la mañana fueran simplemente parte de su rutina diaria. Los niños corrían por los caminos polvorientos, gritando y riendo, y algunos se acercaban tímidamente para mirarlo, fascinados por su presencia. Él le sonrió con suavidad, consciente de que sus gestos podían calmar o asustar a los más pequeños.
Pero su atención volvía constantemente hacia la mujer apache. No podía evitar preguntarse qué había pasado realmente en el bosque. La historia que le habían contado era sencilla: se había perdido mientras recolectaba hierbas y había quedado atrapada. Sin embargo, algo en los detalles no cuadraba del todo. La rapidez con la que se había movido, la forma en que parecía anticipar cada obstáculo, indicaban que había algo más detrás de su situación. Él no podía definirlo exactamente, pero su instinto le decía que debía estar atento. Mientras caminaba, decidió acercarse a ella de manera casual. La encontró sentada en un banco de madera, con la cabeza inclinada hacia abajo, revisando algunas hierbas que había recolectado antes de perderse. Sus manos se movían con cuidado, como si cada movimiento fuera importante, y él observó sin interrumpir. A pesar de su aparente calma, había algo en su postura que le decía que estaba alerta, que no se sentía completamente segura todavía. «Buenos días», dijo él suavemente, acercándose. «¿Cómo te sientes ahora?» Ella levantó la vista lentamente y lo miró a los ojos. Había un brillo extraño en su mirada, una mezcla de gratitud y desconfianza. Era como si evaluara cada palabra, cada gesto que él hacía, antes de decidir si podía relajarse por completo. «Estoy bien», respondió con voz firme, aunque algo tensa. «Gracias por ayudarme». Él asintió, pero no se sentó de inmediato. Sabía que debía darle espacio, pero al mismo tiempo, no podía alejarse completamente. Había aprendido que en situaciones de tensión, la presencia silenciosa y constante puede ser tan importante como cualquier palabra. Mientras ambos permanecían allí, la tranquilidad del poblado comenzó a cambiar lentamente. Algunos habitantes comenzaron a susurrar entre sí, señalando hacia el bosque cercano. Él levantó la vista y vio que un grupo de hombres se acercaba, con semblantes serios y miradas inquisitivas. No parecían agresivos, pero la manera en que caminaban indicaba que algo importante estaba ocurriendo. La mujer apache se levantó de golpe, como si hubiera esperado ese momento. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, hubo un silencio pesado entre ellos. Era evidente que ella conocía a los hombres que se acercaban, y que algo en su presencia traía recuerdos o preocupaciones que él aún no comprendía. «Ellos vienen por algo», susurró, apenas audible. «No sé exactamente qué, pero debemos estar atentos». Él asintió sin decir nada, comprendiendo que aquel día estaba lejos de terminar. No se trataba solo de un rescate, sino de un momento en el que la calma podía romperse en cualquier instante. La mujer apache caminó hacia el grupo con pasos firmes, y él la siguió a cierta distancia, observando cada gesto, cada movimiento. Al llegar al grupo, ella habló con una autoridad tranquila pero firme. Sus palabras eran medidas, cuidadosas, como si cada sílaba tuviera un peso especial. Él escuchaba con atención, intentando captar cualquier detalle que pudiera indicar peligro o conflicto. Aunque no entendía todas las palabras que ella decía, la manera en que se movía, la firmeza de su voz y la claridad de su mirada transmitían un mensaje que no necesitaba traducción: estaba protegiendo algo, o a alguien, y él debía respetar ese espacio. Después de unos minutos, los hombres se dispersaron lentamente, pero no del todo. Sus miradas permanecían fijas en ambos, evaluando cada gesto, cada movimiento. Él podía sentir la tensión en el aire, como si el silencio mismo se hubiera vuelto pesado y casi tangible. La mujer apache respiró hondo y se volvió hacia él. «No es seguro quedarse mucho tiempo aquí», dijo. «Hay cosas que aún no puedo explicar, pero debemos movernos». Él asintió de nuevo, sin hacer preguntas apresuradas. Había aprendido que en momentos así, la paciencia y la observación valían más que cualquier palabra. Tomó su mochila y le indicó que lo siguiera, comenzando a caminar hacia un sendero más apartado que él conocía desde visitas anteriores. Cada paso era medido, cuidadoso, como si el terreno mismo pudiera delatar sus movimientos. A medida que se alejaban del poblado, el bosque se volvía más denso. Los rayos de sol apenas atravesaban el follaje, y el aire olía a tierra húmeda y hojas frescas.
La mujer Apache caminaba a su lado, con pasos firmes pero silenciosos, sus ojos atentos a cada sombra y cada sonido. Él sentía que cada instante estaba cargado de significado, y que cualquier distracción podría cambiar todo. Durante el camino, intentó iniciar una conversación ligera para aliviar la tensión. Le habló de lugares cercanos, de historias del bosque, de la vida diaria en otros poblados que había visitado. Al principio, ella respondía con monosílabos o con miradas que indicaban concentración, pero poco a poco comenzó a abrirse más. Sus respuestas eran cortas, pero cargadas de significado, revelando pequeñas piezas de su mundo y su forma de pensar. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía entre los árboles, parecía aumentar la tensión. Él podía sentir su propio corazón latiendo más rápido, y la mujer a su lado mostraba signos similares de alerta. No había pánico, pero sí una conciencia constante de que el día aún no había terminado y que algo inesperado podía ocurrir en cualquier momento. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde podían detenerse sin estar completamente expuestos. Ella se sentó sobre una roca baja, mientras él se apoyaba contra un árbol cercano. La mujer tomó aire profundo y lo miró por un instante, como si evaluara cuánto podía confiar en él. «Debo decirte algo», comenzó, con voz seria. «Lo que pasó esta mañana no fue un accidente. Hay personas que vigilan la zona, y no todos tienen buenas intenciones. Por eso estoy aquí, protegiéndome y asegurándome de que esté seguro también». Él la escuchó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. No era solo un rescate, era el inicio de algo mucho más grande, algo que requeriría atención, cuidado y decisión. Cada palabra que ella pronunciaba reforzaba la idea de que estaban entrando en un territorio donde la confianza y la paciencia serían esenciales. Mientras hablaban, el viento comenzó a soplar suavemente, moviendo las hojas y creando un murmullo constante. Él aprovechó ese momento para observarla más de cerca. La mujer Apache tenía rasgos fuertes, pero suaves al mismo tiempo. Sus ojos reflejaban inteligencia, coraje y una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Él sintió una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras para existir. Aunque todavía no comprendía todo lo que estaba ocurriendo, él supo que debía estar preparado para lo que viniera. La tensión del día, los susurros de los hombres en el poblado, y la alerta constante de la mujer Apache lo habían colocado en un estado de conciencia máxima. Cada movimiento, cada decisión, sería importante a partir de ese momento. Se quedó a su lado, manteniendo una presencia firme pero tranquila, listo para actuar si era necesario. Sabía que el conflicto apenas comenzaba, y que la verdadera prueba no era solo física, sino también emocional. La mujer Apache, por su parte, parecía aceptar su compañía, aunque sin bajar la guardia completamente. El día avanzaba lentamente, y la luz del sol comenzaba a cambiar, filtrándose a través de los árboles de manera más intensa. Cada sombra parecía más larga, cada sonido más claro. Ambos permanecieron allí, en silencio, compartiendo un entendimiento silencioso, estaban juntos en algo que iba más allá de un simple encuentro casual, algo que requeriría valentía, paciencia y, sobre todo, confianza. El bosque parecía más denso a medida que avanzaban. La luz del sol apenas lograba atravesar las ramas, creando sombras que se movían con el viento. Cada paso requería atención, un tropezón podía delatarlos. Él caminaba un poco delante, asegurándose de que el terreno fuera seguro, mientras la mujer Apache lo seguía de cerca, sus ojos atentos a cada detalle. Se sentía como si todo el bosque los observara, como si cada hoja y cada rama tuviera un propósito. «Debemos mantenernos alertas», susurró él, sin apartar la mirada del camino. «No sabemos quién podría aparecer». Ella asintió, pero no dijo nada. Su expresión estaba concentrada, como si evaluara cada sonido y cada movimiento que se escuchaba entre los árboles. Él notó que sus manos, antes relajadas, ahora se cerraban en puños ligeros, mostrando tensión contenida.
Cada crujido de rama y cada ruido de hojas secas hacía que sus sentidos se agudizaran. La tensión era casi palpable, y él sabía que estaban entrando en un momento crucial, un punto en el que cualquier decisión tendría consecuencias. Caminaron en silencio durante un largo trecho, siguiendo un sendero apenas visible entre la vegetación. Él pensaba en lo extraño que era este lugar, hermoso y tranquilo, pero al mismo tiempo lleno de misterios y peligros ocultos. Cada paso parecía acercarlos no solo a un destino físico, sino también a una revelación que ambos sabían que vendría. La mujer apache estaba visiblemente alerta, mirando constantemente hacia los lados y detrás de ellos. Era claro que esperaba algo, pero no estaba segura de qué exactamente. De repente, un ruido más fuerte que los anteriores los hizo detenerse. Un crujido de ramas secas, seguido de un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. Él se inclinó ligeramente, observando con cuidado entre los árboles, tratando de identificar cualquier movimiento sospechoso. Su corazón comenzó a latir más rápido, no de miedo, sino de una concentración intensa. La mujer apache se colocó frente a él por un instante, como protegiéndolo, y él entendió que no era solo ella quien estaba alerta, él también debía protegerla. «Vienen», dijo ella con voz baja, apenas audible. «Debemos escondernos». Sin perder tiempo, ambos se movieron hacia un grupo de arbustos densos. La vegetación era alta y espesa, perfecta para ocultarse, pero incómoda para moverse rápidamente. Él se agachó y la guió con cuidado hacia un pequeño hueco entre las ramas. La mujer se ajustó detrás de él, sus manos rozando las suyas por un instante, pero sin tocarlas directamente. Había algo en ese gesto que le transmitía una mezcla de confianza y tensión. Desde su escondite, podían escuchar pasos acercándose. No eran apresurados, pero tampoco relajados. Cada crujido de hojas y ramas hacía que él contuviera la respiración, consciente de que cualquier ruido podría delatarlos. La mujer apache se mantuvo completamente inmóvil, sus ojos observando cada sombra, cada movimiento. Él admiró su concentración, era evidente que había aprendido a manejar estas situaciones desde muy joven. «¿Qué está pasando?», susurró él. «¿Quiénes son ellos?». Ella no respondió de inmediato. Sus labios se apretaron ligeramente mientras evaluaba la situación. Finalmente, dijo, «Personas que buscan controlar lo que no entienden. No todos aquí desean nuestro bienestar. Algunos quieren aprovecharse de lo que tenemos». Él asintió, comprendiendo que la situación era más compleja de lo que parecía. No se trataba solo de un rescate, sino de un conflicto más amplio, uno que involucraba miedo, protección y supervivencia. Mientras escuchaban los pasos acercarse, él pensó en cómo cada decisión que tomaran ahora podría marcar la diferencia entre salir ilesos o enfrentar problemas graves. Los pasos se detuvieron cerca de su escondite, y por un instante, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas y algún pájaro lejano. Él sintió que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. La mujer apache respiraba de manera controlada, demostrando que su entrenamiento y experiencia eran mayores que cualquier temor que pudieran sentir. «Debemos movernos», dijo finalmente ella, susurrando. «Hay un sendero que nos llevará fuera de su vista. Sígueme, pero con cuidado». Él se levantó lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y la siguió por un pequeño sendero oculto entre la maleza. Cada paso era calculado, cada movimiento estaba lleno de precaución. La tensión aumentaba con cada instante, pero también lo hacía la admiración que sentía por ella. Su habilidad para manejar la situación era impresionante, y él sabía que, sin su guía, podrían haberse perdido o ser descubiertos fácilmente. Después de caminar un buen tramo, llegaron a un claro más grande. Allí podían moverse con más libertad, pero aún no estaban completamente fuera de peligro. La mujer apache se detuvo y lo miró fijamente. «Debemos confiar el uno en el otro», dijo. «Lo que viene no será fácil». Él asintió,
comprendiendo que sus palabras no eran solo un aviso, sino una preparación para lo que estaba por ocurrir. Había una sensación de inevitabilidad en el aire, como si ambos supieran que el momento decisivo estaba cerca. A lo lejos, comenzaron a escuchar voces. No eran agresivas, pero tampoco amistosas. Hablaban en tonos bajos, calculando y evaluando, y cada palabra parecía cuidadosamente medida. La mujer apache ajustó su postura, lista para moverse nuevamente, y él hizo lo mismo. La combinación de su entrenamiento y su instinto le decía que debían actuar con rapidez si querían evitar ser vistos. Con movimientos coordinados, se acercaron a un árbol grande que ofrecía sombra y protección. Desde allí, podían observar mejor sin exponerse demasiado. La mujer indicó con un gesto silencioso que debía permanecer quieto, mientras ella se acercaba un poco más al borde del claro para evaluar la situación. Su habilidad para leer el terreno y anticipar los movimientos de los demás era sorprendente, y él la miró con respeto silencioso. No podemos confiar en ellos, dijo finalmente, volviendo hacia él. Debemos encontrar otro camino, uno que no puedan ver fácilmente. Él asintió y comenzaron a moverse con cuidado, manteniéndose bajos y cerca de la vegetación. Cada paso estaba lleno de precisión, cada movimiento estaba pensado para evitar el contacto visual. La tensión era constante, pero también había un sentimiento de determinación. Sabían que, si podían mantener la calma y trabajar juntos, podrían salir adelante. Mientras avanzaban, él comenzó a notar más detalles del bosque, pequeñas huellas en la tierra, ramas quebradas en lugares estratégicos, hojas movidas de manera extraña. Todo indicaba que no estaban solos, pero también que la mujer apache había pasado por esto antes. Su conocimiento del terreno era evidente, y él confiaba en ella completamente. Finalmente, encontraron un lugar seguro donde podían detenerse brevemente. La mujer se sentó sobre una roca baja, mientras él se apoyaba contra un árbol cercano. Ambos respiraban con cuidado, recuperando el aliento sin bajar la guardia. La tensión del bosque, combinada con la cercanía de quienes los buscaban, había creado un momento de concentración máxima. Debemos seguir avanzando, dijo ella finalmente. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Ellos no se rendirán fácilmente. Él asintió, levantándose lentamente y siguiendo sus indicaciones. A medida que caminaban, la sensación de que algo importante estaba por ocurrir crecía. No sabían exactamente qué esperar, pero ambos estaban preparados para enfrentarlo. La confianza silenciosa que compartían se había fortalecido, y ahora dependían el uno del otro de una manera que iba más allá de cualquier palabra. El bosque comenzaba a abrirse lentamente, permitiendo que más luz entrara entre los árboles. Cada sombra parecía menos amenazante, pero la alerta permanecía. Sabían que estaban cerca de un lugar donde podrían recuperar algo de tranquilidad, pero también que el conflicto aún no había terminado. Cada paso estaba lleno de cuidado, cada movimiento estaba lleno de intención. A lo lejos, escucharon un ruido más fuerte, un árbol cayendo en algún lugar del bosque, acompañado de un grito breve. La mujer apache se detuvo y lo miró, con los ojos llenos de determinación. Eso es lo que debemos evitar, dijo. Mantente cerca de mí. Él asintió y se acercó un poco más, preparado para cualquier cosa. La tensión había alcanzado un nivel máximo, y ambos sabían que el siguiente paso definiría cómo terminaría este enfrentamiento. Cada decisión, cada movimiento, cada gesto, era crucial. La situación era delicada, pero también les permitía demostrar coraje, paciencia y coordinación. A medida que avanzaban hacia un lugar más seguro, él reflexionaba sobre lo que había aprendido hasta ese momento, la importancia de la calma, la necesidad de confiar y el valor de la paciencia. La mujer apache no solo estaba protegiéndose a sí misma, sino también enseñándole lecciones importantes sobre cómo enfrentar situaciones difíciles con inteligencia y valentía. Finalmente, llegaron a un pequeño río que corría entre las colinas. El agua clara reflejaba la luz del sol, creando un momento de tranquilidad en medio de la tensión.
La mujer se acercó a la orilla y bebió un poco de agua, mientras él la observaba con atención. Era un instante breve, pero lleno de significado. Ambos sabían que habían superado un tramo complicado, pero que aún quedaba camino por recorrer. Estamos cerca de un lugar seguro, dijo ella, finalmente sonriendo ligeramente. Pero debemos mantenernos atentos hasta llegar. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y alerta. La mujer apache había demostrado no solo coraje, sino también habilidad y conocimiento, y él sabía que sin su guía, todo podría haber sido mucho más difícil. Mientras avanzaban por el río, ambos se sentían preparados para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la confianza y el trabajo en equipo eran su mejor herramienta. El bosque comenzaba a cambiar a medida que avanzaban. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, creando sombras largas y difusas que se movían con el viento. Él sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. La mujer apache caminaba delante de él con pasos firmes, su mirada fija en cada detalle del terreno. Él la seguía de cerca, consciente de que cualquier distracción podía arruinar lo que habían logrado hasta ahora. «Estamos cerca», dijo ella en voz baja, sin voltear a mirarlo. «Pero debo decirte algo antes de que lleguemos». Él la escuchó con atención, sintiendo que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar todo. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Sabía que cada palabra que ella dijera tendría un peso enorme en lo que vendría después. «No todo es lo que parece», continuó ella. «Lo que viste esta mañana, el peligro, no fue un accidente. No estaba sola por casualidad, y no vinieron a buscarme al azar». Él se detuvo un momento, procesando sus palabras. Cada detalle que había presenciado cobraba un nuevo significado. El bosque, los hombres que los habían observado, la urgencia de moverse rápidamente, todo tenía un motivo que él aún no comprendía del todo. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, tratando de mantener la calma. «¿Qué ocurrió realmente?». Ella respiró profundo y lo miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que lo hizo estremecerse. Era una mezcla de seriedad, miedo y resolución. «Debo proteger algo que pertenece a mi gente», dijo. «Algo que algunos desean usar para su propio beneficio. Si caigo en sus manos, no solo yo estaría en peligro, sino toda mi comunidad». Él asintió lentamente, comprendiendo que su papel ya no era solo acompañarla físicamente, sino también ayudarla a mantener esa protección. Cada paso que habían dado, cada decisión que habían tomado juntos, los había llevado hasta este momento, un punto de quiebre donde la verdad empezaba a revelarse. Mientras caminaban, el ruido del bosque parecía intensificarse. Cada crujido de rama, cada hoja que se movía con el viento, lo mantenía alerta. No eran solo sonidos, era una sensación de que alguien más estaba cerca, observándolos desde la distancia. Él miraba a su alrededor, preparado para cualquier cosa, y la mujer apache mantenía su mirada fija adelante, mostrando que confiaba en su instinto para guiarlos. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde el río se ensanchaba, creando una especie de espejo natural con el reflejo del cielo rojizo del atardecer. La mujer se detuvo y lo miró de nuevo, con un gesto que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «Debo mostrarte algo», dijo. «No es fácil, y probablemente te sorprenderá». Él la siguió, intrigado pero consciente de que cualquier reacción debía ser medida. Ella lo condujo hacia unas rocas cerca del río, donde había un pequeño lugar oculto, casi como una cueva. La entrada estaba cubierta por ramas y hojas, pero lo suficiente abierta para que pudieran entrar sin dificultad. Él la siguió, notando que cada movimiento suyo estaba lleno de cuidado y atención. Dentro de la pequeña cueva, la mujer apache le mostró un objeto envuelto en tela. Al desarrollarlo, él vio que era un amuleto antiguo, tallado con símbolos que nunca había visto antes. La belleza del objeto era evidente, pero también había un aire de misterio y solemnidad que lo hizo sentir que estaba frente a algo mucho más grande que ellos. Este amuleto,
explicó ella, pertenece a mi familia y a mi gente desde hace generaciones. Contiene historias, protección y sabiduría que debemos preservar. Si cae en manos equivocadas, podría ser usado para causar daño, manipular y controlar. Por eso esta mañana, cuando te vi, supe que debía actuar rápido, no solo para salvarme a mí, sino también para protegerlo. Él se quedó en silencio por un momento, procesando la importancia de lo que estaba viendo. No era solo un rescate físico, ni un simple conflicto. Estaba frente a un legado, algo que representaba la historia y la seguridad de toda una comunidad. Cada decisión que tomaran a partir de ahora tendría consecuencias enormes. Ahora entiendo, dijo finalmente. Por eso estabas tan alerta, y por eso te movías con tanta rapidez esta mañana. No era solo miedo, era responsabilidad. Ella asintió, sin apartar la vista del amuleto. Sus manos lo sostenían con cuidado, como si temiera que cualquier error pudiera dañarlo. Él admiró su dedicación y respeto hacia algo que no pertenecía a él, pero que ahora compartían de manera silenciosa. En ese momento, un ruido más fuerte resonó desde la entrada de la cueva. Alguien o algo estaba allí afuera, y ambos supieron que no podían ignorarlo. Él se acercó a la entrada, mirando entre las ramas, y vio sombras moviéndose rápidamente, acercándose hacia ellos. «Tenemos que salir», dijo él, con voz baja pero firme. «No podemos quedarnos aquí». La mujer apache asintió y guardó cuidadosamente el amuleto. Juntos comenzaron a moverse por un sendero oculto que descendía hacia la orilla del río. Cada paso era calculado, cada movimiento debía ser silencioso y rápido. La tensión era máxima, pero también había una sensación de urgencia que los impulsaba a actuar con precisión. A medida que avanzaban, él notó que la mujer parecía anticipar cada movimiento de los demás. Cada sombra, cada sonido, cada crujido del bosque, le daba información que él no podía ver de inmediato. Su habilidad para leer el entorno era impresionante, y él confiaba completamente en su guía. La adrenalina corría por su cuerpo, pero su concentración era total. Llegaron a un punto donde podían moverse con más libertad, y la mujer tomó la mano de él por un instante, como un gesto de confianza y unidad. Él correspondió, sintiendo que ese contacto no solo era físico, sino también un lazo silencioso que los mantenía conectados en medio del peligro. «Debemos cruzar el río», dijo ella. «Allí estaremos fuera de su vista, al menos por un tiempo». Él asintió y juntos comenzaron a moverse hacia la corriente. El agua estaba fría, pero no demasiado profunda. Cada paso era firme, pero requería atención, una caída podría delatarlos y ponerlos en peligro. La mujer lo guiaba, mostrando nuevamente su habilidad para manejar situaciones difíciles. Él seguía sus indicaciones, confiando en su instinto y experiencia. Al otro lado del río, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles altos. Por un momento, pudieron respirar con algo de alivio, aunque sabían que la amenaza aún estaba cerca. La mujer se sentó sobre una roca y colocó el amuleto frente a ellos. «Esto es lo que hemos protegido hasta ahora», dijo. «Y ahora es tu turno de entenderlo. No es solo un objeto, es nuestra historia, nuestra responsabilidad, nuestra fuerza». Él miró el amuleto, comprendiendo la magnitud de lo que ella decía. No era solo un rescate, ni un conflicto, era un momento que definía confianza, respeto y lecciones que él jamás olvidaría. Cada gesto de la mujer, cada decisión tomada hasta ese momento, estaba cargada de significado. «Gracias por confiar en mí», dijo él finalmente. «Haré todo lo posible para ayudarte a protegerlo». Ella lo miró y asintió, mostrando una mezcla de gratitud y alivio. Por primera vez desde que comenzó la tensión, él pudo ver una sonrisa ligera en su rostro. No era una sonrisa de alegría completa, sino de reconocimiento. Ambos habían llegado juntos hasta ese punto, y habían aprendido algo invaluable en el proceso. Mientras el sol continuaba descendiendo,
proyectando tonos cálidos y dorados sobre el río y los árboles, él comprendió que este día no solo sería recordado como un rescate o un conflicto, sino como un momento de revelación y conexión profunda. La mujer apache le había mostrado algo que trascendía la vida cotidiana, la importancia de la confianza, la responsabilidad y la fuerza silenciosa que se encuentra en quienes luchan por proteger lo que es valioso. El bosque, que momentos antes había parecido amenazante, ahora parecía más tranquilo. Las sombras se alargaban, y los sonidos del río creaban un ritmo constante que les daba una sensación de calma relativa. Sin embargo, ambos sabían que no podían bajar la guardia por completo. El punto de quiebre había ocurrido, pero la historia aún no terminaba. Mientras se preparaban para continuar su camino, él observó a la mujer apache con una nueva perspectiva. Ya no la veía solo como alguien a quien debía ayudar, sino como un guía, una persona fuerte y sabia, que le enseñaba a enfrentar desafíos con inteligencia y calma. Cada paso que darían a partir de ese momento estaría marcado por la lección que acababan de aprender, que la protección, la confianza y la determinación son fuerzas poderosas, capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. El cielo comenzaba a oscurecer lentamente, tiñéndose de tonos anaranjados y morados mientras el sol desaparecía detrás de las colinas. El bosque, que antes había sido un lugar de tensión y alerta constante, ahora parecía respirar junto con ellos. La mujer apache caminaba delante, con pasos firmes pero más relajados que antes, y él la seguía con la misma atención de siempre, consciente de que cada movimiento debía ser cuidadoso hasta el último instante. El río que habían cruzado hacía unas horas todavía reflejaba los últimos rayos de sol, creando un espejo brillante sobre el agua que les daba una sensación de calma. Sin embargo, ninguno de los dos bajaba completamente la guardia. Sabían que, aunque la amenaza inmediata había pasado, el camino hacia la seguridad total todavía requería concentración y coordinación. Cada paso era una oportunidad para demostrar paciencia y cuidado. «Estamos cerca de un lugar seguro», dijo ella, con voz firme pero tranquila. «Solo unos minutos más y podremos descansar sin temor». Él asintió, sintiendo un alivio que no se atrevía a expresar en voz alta. Aquel día había estado lleno de emociones, decisiones rápidas y momentos de tensión que lo habían puesto a prueba física y mentalmente. Pero también había aprendido mucho sobre la mujer apache, su fuerza, su inteligencia y su compromiso con proteger lo que era valioso para su comunidad. Era un aprendizaje que jamás olvidaría. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a hablar más, compartiendo detalles sobre su vida y su gente. Hablaba de historias que le habían contado sus abuelos, de rituales y costumbres que mantenían viva la historia de su comunidad, y de la importancia de proteger lo que a veces parecía invisible para quienes no eran parte de su mundo. Él la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra tenía un significado profundo, no solo para ella, sino también para él. «No es solo un amuleto», dijo mientras lo mencionaba de nuevo. «Es la memoria de nuestra gente. Cada símbolo, cada talla, cada detalle tiene un propósito. Protegerlo significa proteger nuestra historia y nuestra identidad». Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que ella le mostraba. No era solo un objeto, era un legado. Cada decisión tomada hasta ahora había sido para asegurarse de que aquello no cayera en manos equivocadas. Cada paso que habían dado juntos fortalecía el vínculo entre ellos, una confianza silenciosa que no necesitaba palabras para ser entendida. El camino hacia la seguridad los llevó a un lugar más despejado, un pequeño claro rodeado de árboles altos donde podían ver las estrellas empezando a aparecer en el cielo. La mujer apache se sentó sobre una roca y colocó el amuleto frente a ellos, como un recordatorio de lo que habían protegido y de lo que aún debía preservarse. «Aquí podemos descansar», dijo ella. «Por ahora, estamos seguros». Él se sentó junto a ella, dejando que el cansancio del día se sintiera en sus músculos. Cada paso, cada decisión, cada instante de alerta los había agotado, pero también los había acercado de manera silenciosa.
La tensión que había marcado las horas anteriores se suavizó un poco, dejando espacio para la reflexión y la comprensión de lo que habían vivido juntos. Nunca imaginé que un día podría cambiar tanto, dijo él en voz baja. Pero me alegra haber estado aquí contigo. Ella lo miró con una sonrisa ligera, llena de reconocimiento y gratitud. No era una sonrisa de alegría completa, sino una expresión de respeto y conexión profunda. Y yo nunca olvidaré que me ayudaste a proteger esto, respondió. No todos tendrían la calma y la paciencia para hacerlo. Se quedaron allí en silencio por un momento, observando cómo el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían una a una. La mujer apache parecía más relajada, y él sentía que, a pesar de la tensión del día, había una sensación de triunfo silencioso en ambos. Habían enfrentado el peligro juntos y habían logrado proteger lo que era importante. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a preparar un pequeño refugio improvisado. La mujer encontró algunas ramas secas y las acomodó para crear un espacio donde pudieran sentarse cómodamente y descansar. Él la ayudó, trabajando en silencio, compartiendo movimientos y gestos que demostraban coordinación y confianza. Era un momento de paz relativa, un respiro merecido después de tantas horas de tensión y alerta. Mañana será un nuevo día, dijo ella finalmente. Pero por ahora, debemos descansar. Lo que enfrentamos hoy nos enseñó mucho. Él asintió, consciente de que esas palabras contenían más de lo que parecían. No solo hablaban del descanso físico, sino también de la importancia de aprender de cada experiencia, de valorar la confianza mutua y de reconocer la fuerza y la sabiduría de quienes luchan por proteger lo que es importante. Mientras se acomodaban para descansar, él observó nuevamente el amuleto. No era solo un objeto, era un símbolo de historia, de identidad y de resistencia. Comprendió que el valor de algo no siempre se mide por su tamaño o por su apariencia, sino por lo que representa para quienes lo poseen y lo protegen. Gracias por enseñarme esto, dijo él, en un susurro que apenas rompía el silencio de la noche. No olvidaré lo que aprendí hoy. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, como si no esperara escuchar esas palabras. Luego asintió, y por primera vez desde que comenzó su recorrido juntos, permitió que un gesto de relajación se reflejara en su rostro. El respeto y la comprensión son tan importantes como la fuerza, dijo. Me alegra que lo entiendas. La noche avanzaba lentamente, y ellos permanecieron en silencio, dejando que la calma los envolviera. El bosque, antes lleno de tensión y sonidos que alertaban, ahora parecía un lugar de tranquilidad y protección. Cada estrella en el cielo era un recordatorio de que habían llegado hasta allí juntos, enfrentando los desafíos y superando los obstáculos que se interponían en su camino. Mientras descansaban, él reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. La mujer apache no solo lo había guiado a través de un peligro físico, sino que también lo había llevado a comprender lecciones profundas sobre paciencia, responsabilidad y confianza. Cada momento de tensión, cada decisión rápida, cada gesto silencioso había sido parte de un aprendizaje que lo marcaría para siempre. Mañana debemos regresar al poblado, dijo él finalmente. Pero esta vez, no solo como alguien que ayuda, sino como alguien que entiende y respeta lo que protege. Ella asintió, y juntos contemplaron el río que fluía suavemente frente a ellos. La corriente reflejaba la luz de la luna y creaba un ambiente de serenidad. Era un contraste con la tensión que habían sentido durante el día, y ambos lo percibieron como un recordatorio de que los desafíos, aunque difíciles, siempre dejan espacio para la calma y la reflexión. Hoy fue un día largo, dijo ella con voz suave. Pero gracias a ti, lo superamos. Él sonrió ligeramente, sintiendo una satisfacción tranquila. No era una victoria ruidosa ni un logro que pudiera celebrarse con fanfarrias, era una sensación interna de haber hecho lo correcto, de haber protegido algo valioso y de haber aprendido lecciones importantes sobre la vida y la confianza. Mientras la noche continuaba, ambos se acomodaron para descansar completamente. La mujer apache colocó el amuleto cerca, asegurándose de que estuviera protegido incluso mientras dormían.
Él observó la escena, sintiendo un respeto profundo por la dedicación y la sabiduría que ella mostraba. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se ve, muchas veces se encuentra en la paciencia, la prudencia y el cuidado silencioso. A medida que cerraban los ojos para descansar, él pensó en todo lo que había ocurrido ese día, la tensión del bosque, la alerta constante, la revelación del amuleto y la conexión silenciosa que se había formado entre ellos. Cada instante había sido un paso hacia la comprensión, y cada paso los había acercado a un desenlace seguro y valioso. «Buenas noches», susurró él, con voz tranquila. «Gracias por confiar en mí». Ella respondió con un ligero asentimiento y un suspiro de alivio, dejando que la calma de la noche los envolviera. Por primera vez en horas, ambos podían sentirse completamente seguros, sabiendo que habían superado los desafíos del día y que habían protegido algo mucho más grande que ellos mismos. El bosque guardaba su silencio, y solo el murmullo del río y el susurro del viento acompañaban a los dos. Era un momento de tranquilidad merecida, un cierre natural para un día lleno de tensión, revelaciones y aprendizaje. La historia que habían vivido juntos quedaría grabada en su memoria para siempre, no solo como un rescate o un conflicto, sino como una lección de vida, confianza y respeto mutuo. Con la noche completa y la luna reflejándose en el río, ambos se durmieron, conscientes de que habían llegado al final de un capítulo importante. Pero también sabían que la experiencia los había preparado para cualquier desafío futuro, fortaleciendo la confianza y la conexión que los unía en medio de la adversidad. Era el cierre de un día que había comenzado con tensión y peligro, pero que terminó con comprensión, respeto y seguridad. Ambos habían aprendido que la verdadera fuerza se encuentra en la paciencia, la observación, la confianza y la dedicación, y que proteger lo valioso siempre vale cada esfuerzo.